Bueno, buenos días a todos. Damos gracias al Señor por un domingo más estar aquí en este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Y gracias a cada uno de los presentes en este tiempo de la Escuela Dominical, donde estamos estudiando la Biblia libro a libro. Y también estamos saludando a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a continuar. Este es el estudio número 5, la parte número 3. Y voy a leer allí en el capítulo 39 de Génesis. Hoy vamos a continuar con los capítulos del 37 a 50 que tienen que ver con la vida y la familia de José. Dice allí en el capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, en primer lugar, para que me uses como instrumento. Y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje que tiene este estudio de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar hoy con, terminamos el estudio pasado en que José le había dicho a sus hermanos del otro sueño, en que también sus padres le honrarían a él o reconocerían que él estaba siendo usado por Dios. Ahora vamos a ver cómo sus hermanos planean matarle. Acuérdense que cada vez que él contaba un sueño, sus hermanos, en vez de escuchar la voz de Dios que hablaba a José a través del sueño, se rebelaban contra José. Y hay algo que aprendemos en esto antes de seguir aquí. Cuando alguien se rebela contra un siervo de Dios que es fiel, escuche bien, y que está predicando la palabra, el problema de esa persona no es con el que él se revela, sino con Dios, al Dios que representa a esa persona que está enseñando la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que orar por aquellos que están predicando la palabra, por aquellos hermanos fieles que están pasando muchas dificultades por su fe, porque todos aquellos que vayan en contra de él, van en contra de Dios. Y eso fue lo que le pasó a los hermanos. Por eso ellos no entendían esto. Ellos escucharon todo aquello y en vez de escuchar a José, pues aquí ahora planean matarle. Y vamos a leer ese pasaje que está puesto allí en pantalla. Cuando ellos le vieron de lejos, o sea, José les iba a visitar, les traía algo de comer, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, o sea, empezaron a decir, ¿cómo vamos a hacerle el mal contra él para matarle? Y dijeron al uno al otro, he aquí viene el soñador, o sea, no venía uno que le hablaba palabra de Dios, sino el soñador, aquel que hablaba cosas que a ellos no les interesaba. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cinterna y diremos, fíjense todo lo que conspiraron sus propios hermanos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Bueno, eso está en Génesis 37, 18 al 20. Nada puede impedir que se cumpla lo dicho por Dios. José, acuérdense que era muy joven. Estaba entre los hermanos más jóvenes de allí de Jacob, y simplemente él estaba recibiendo lo que Dios le decía, y sus hermanos, en vez de buscar la respuesta en Dios, pues conspiraron contra él. Y sabemos que todo esto resultó, porque Dios obró así, en que José fuera llevado a Egipto. Ahora bien, puse allí, y usted lo puede ver en pantalla, nada impide que se cumpla lo que Dios ha dicho. Mire, yo sé que todos los creyentes estamos orando por lo que va a suceder en estas elecciones. Y yo creo que es bueno orar, y es bueno que cada creyente haga su parte, que vote por principios cristianos. Pero ¿saben qué? Nada ni nadie va a impedir que la voluntad de Dios, que el poder de Dios se manifieste y que su obra siga adelante. Ahora tenemos ahí un ejemplo, Amán y Daniel. Y esto nos ayuda a recordar todo lo que dice la Biblia. ¿Quién era Amán? Bueno, Amán era un enemigo que en el tiempo de Esther fue enemigo de Mardoqueo y de
de todos los judíos. Y ustedes saben que en este tiempo de la reina Esther, pues se quiso destruir al pueblo de Dios completamente, o sea, eliminarlo por la sencilla razón de que Amán lo odiaba porque ellos tenían una fe diferente. Ustedes saben que Amán hizo toda aquella trama, preparó la horca para Mardoqueo y pues hizo todo el esfuerzo para poder destruir al pueblo de Dios. La historia dice que la horca que preparó Amán para Mardoqueo, después la usaron para él. O sea, Dios se va a manifestar siempre y nadie va a poder impedir que lo que Dios quiere se cumpla. Punto. Y entonces cuando yo leo la Biblia y conozco estas historias, hermano, tengo que estar tranquilo. Suceda lo que suceda en estas elecciones, Dios va a seguir en control. Eso es lo que yo tengo que pensar. O sea, nadie le va a quitar el control a Dios, nadie le va a quitar el plan que Dios tiene, nadie va a poder impedir que la obra de Dios siga adelante. Así que Amán pues trató de destruir a los judíos y él fue destruido por el poder de Dios. Y Daniel, ustedes se recuerdan que Daniel fue llevado también muy joven, junto con aquellos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados a Babilonia. ¿Y qué pasaba? Daniel obtuvo un puesto muy importante dentro del imperio babilónico. Y entonces sus enemigos, que estaban entre los gobernadores y sátrapas, dijeron, tenemos que buscar ocasión contra Daniel para poder acusarle y quitarle del lugar que tiene, porque era un lugar importante. Y dice la Escritura, acuérdense que cuando los enemigos quieren hacernos daño, ellos se ponen de acuerdo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Hay muchos enemigos que nosotros tenemos que no los conocemos, algunos sí, otros no, la mayoría no los conocemos. Esos enemigos planean destruir al Hijo de Dios, pero saben que no van a poder. Les va a salir el tiro por la culata. Les voy a contar algo que a mí me pasó, no sé si se los dije. De esto hace muchos años, estaba yo en Beter, y llevaba allí 5 o 6 años, acuérdense que yo estuve bastantes años en Beter. Y entonces un día se me acerca un hermano y me dice, con muy buena intención, me dice, hermano, están haciendo algo para quitarlo. ¿Y saben lo que le contesté? Yo me quedé tan campante como me dijo, ¿sabes qué? Le dije, mire, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Y le dije yo, acuérdense que eso fue 5 o 6 años, yo estuve 24 años allí. Le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada en contra, o sea, lo mismo que él hace, yo no lo voy a hacer. Ni lo voy a llamar, ni le voy a decir con quién tú estás hablando, simplemente voy a orar a Dios. Y me dijo el hermano, oye, pero usted está seguro. Sí, ¿cómo que no que estoy seguro? Porque su lucha no es conmigo, es contra Dios, punto. Porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere y estoy predicando su palabra. ¿Saben qué? Aquello se desbarató y yo no hice nada, porque Dios obra así. O sea, no trate de actuar, o sea, hay uno que le quiere destruir, entonces usted va a usar las mismas artimañas, o sea, va a usar la venganza, va a usar el complot. No haga nada, ore a Dios, porque la pelea es de Dios, no es suya. Daniel le quisieron hacer lo mismo. Sus aparentes compañeros de cargo, porque eran gobernadores y sátrapas, quisieron hacerle un plan contra Daniel y Dios lo desbarató, punto. No pudieron hallar nada en contra de Daniel en cuanto a su trabajo, que era un trabajo bastante amplio, y sin embargo lo encontraron en cuanto a su fe, y entonces bueno, le hablaron con Darío para que emitiera un edicto de que en 30 días no se podía orar a otro Dios que no fuera él, o pedir a nadie que no fuera él. Y ustedes saben la historia, Daniel fue echado al foso de los leones, y algunos de aquellos enemigos dijeron, oye, vencimos a Daniel. Y se regocijaron, hicieron fiestas en la casa y se llamaron unos a otros, oye, por fin pudimos destruir a Daniel. Y fue todo lo contrario. Daniel salió más victorioso, con más poder, con más fuerza, porque Dios le libró de la boca de los leones. Muchos quieren echar hoy a los hijos de Dios a la boca de los leones, pero no van a poder. Y acuérdense que Dios nos va a guardar siempre. Hoy vamos a hablar en el mensaje de la promesa de la presencia de Dios en el creyente. Dios estuvo con Daniel, estuvo con Mardoqueo, estuvo con Abraham, estuvo con José, ha estado con sus hijos a través de todo el tiempo y lo va a seguir haciendo, porque Dios no va a faltar a su promesa. Yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días, por la eternidad. Así que nada puede impedir que se cumpla lo que Dios ha dicho, y aunque aquellos sus hermanos quisieron hacerle daño, fue todo lo contrario. Ahora, José es vendido por sus hermanos. Aparentemente a veces el mal parece que está triunfando.
Y entonces a veces uno se entristece. Olvídese, mire, cuando leemos la Biblia y vemos todo lo que Dios ha hecho, podemos estar tranquilos. Sí, a veces aparentemente los impíos triunfan, pero ¿qué? La victoria al final va a ser de Dios y sus hijos van a ser recompensados. Así que, a pesar de que José era temeroso de Dios, pues fue vendido. O sea, aparentemente sus hermanos que no temían a Dios como él lo hacía, obtuvieron la victoria. Una victoria entre comillas, una victoria que les iba a durar poco tiempo, y vamos a ver después todo lo que sucedió. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Dios usó sus instrumentos, uno de sus hermanos dijo, no vamos a matarlo. ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y algunos dirán, bueno, Judá sí obró bien, pero también fue cómplice de todo el complot. Y claro, Dios usó a Judá porque Dios tenía un plan con José que no lo conocían ellos. Y él quería que José continuara vivo porque tenía un plan para su vida. Que por cierto, es posible que José hubiera tenido en este tiempo en que fue traicionado por sus hermanos quizás unos 18 años. No llegaba a los 20 años. Y José murió a los 110 años. Así que faltaba todavía mucho para hacer en la vida de José, que Dios sí sabía, y José pues confiaba en Dios. Los hermanos no tenían esa visión. Dice, venid y vendámosles a los ismaelitas. Los ismaelitas eran los descendientes de Ismael y también de Abraham a través de Cetura y de Madián. Esos eran los ismaelitas, y por eso se llama ismaelitas y madianitas. Se dedicaban a ¿qué? A comprar esclavos, comprar especies, comprar mercancía, y la vendían en Egipto. Egipto era el centro de la civilización en aquel entonces. Era un imperio que fue uno de los imperios, los primeros imperios, y fue un imperio grande. Y entonces el llevar a los esclavos era una mercancía más. O sea, ellos llevaban camellos, llevaban caballos, llevaban especies, llevaban pieles, y también llevaban esclavos. Y así mismo como vendían las pieles, vendían un esclavo, punto. Bueno, ustedes saben que el precio porque vendieron a José eran 20 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo. O sea, lo vendieron a su hermano como un esclavo, pero Dios tenía su plan. Así que dijo Judá, venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Y cuando pasaban los madianitas y ismaelitas son los mismos, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cinterna y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 26 y 29. Y uno diría, bueno, con esos hermanos, mejor quiero enemigos. Porque a veces los enemigos se portan mejor, en este caso, que esos hermanos. Lo vendieron como una mercancía. Ustedes, ¿cómo se portaría José? ¿O cómo se sentiría José? A pesar de que José tenía fe completa en su Dios, era un hombre, era un joven, lo sacaron de su familia, donde estaba su padre que lo quería, su madre, y que él también amaba a sus hermanos, de su hogar, de sus costumbres. Primero lo dejaron allí en la cisterna para que se muriera, pero después entonces lo sacaron, pero todo ese proceso lo vivió él. ¿Cómo se sentiría José cuando fue entregado a los ismaelitas? Personas que él no conocía, personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos, porque el vender un esclavo, aunque era la esclavitud, existía en aquel entonces, era muy normal, o sea, no había consideración ninguna. Y ustedes saben que cuando un esclavo se vendía, la persona que lo compraba podía hacer con él lo que quisiera, porque era de su propiedad. Es, por ejemplo, voy a poner esto. Ahora vamos a suponer que usted va y compra un equipo electrónico en la tienda, o compra un mueble, o compra lo que sea. Y entonces usted lo compró, lo pagó, lo montó en el carro, o se lo llevaron a la casa, y cuando llegó usted desbarató lo que compró. ¿Quién le va a decir nada? Si alguien le dice, oye, yo lo compré, ¿tú lo compraste? No, yo lo compré. ¿Quién lo pagó? Yo lo pagué. Tú no lo pagaste, punto. O sea, la persona con lo que adquiere puede hacer lo que le dé la gana, punto. Claro que si lo rompe no es una cosa sabia hacerlo. Lo que quiero decirles es que cuando se compraban los esclavos, hacían lo que les daba la gana con ellos. Por ejemplo, compraban muchas esclavas que eran jóvenes, y no solamente la usaban de esclava, la usaban como un objeto de placer, y no podía quejarse.
O sea, no podía decidir con quién se iba a casar. Si le dejaban casarse era con el consentimiento del amo. Hacían lo que quería. Esa era la condición de José. Y lo terrible de esto es que José sabía cómo era la condición de los esclavos. Aunque él no había estado esclavo, él sí lo sabía porque en ese tiempo ese sistema de esclavitud seguía. Déjenme darles un adelanto. Cuando lleguemos al libro de Levítico, Dios mediante, con la ayuda de Dios, vamos a llegar allí. Vamos a ver entre todas las leyes que Dios dio a su pueblo, las leyes con los esclavos, para que vean si Dios era justo o no. Porque en el tiempo de Israel, cuando estuvo allí antes de tomar posesión de la tierra, era un tiempo de esclavitud. Y entonces Dios quería que su pueblo fuera justo, aunque él no estuvo de acuerdo nunca con la esclavitud, que fuera justo con los esclavos. O sea, tenía que tener un trato diferente. Pero bueno, él fue vendido y se sintió muy mal y traicionado por sus hermanos. Ahora, llega a Egipto y es comprado por Potifar. Acuérdense que aunque José, porque esto es lo que quiero poner para ayudarnos a nosotros, José, aunque confiaba en Dios, no sabía el plan de Dios para su vida. O sea, Dios todavía no se lo había revelado completo. Dios estaba obrando en su vida paso a paso. O sea, llegó allí a Egipto y ¿qué hicieron? Lo llevaron a la plaza. Eso es lo que se hacía para exponerlo como una mercancía. Ustedes saben que estoy viendo, casi todas las noches veo algún documental de los países del mundo y estoy viajando mucho, claro, no viajando en avión ni mucho menos, pero estoy viajando a través de la televisión. Magníficos documentales de diferentes lugares. Y entonces ayer casualmente, o anoche casualmente, estaba viendo un documental sobre Egipto. Egipto fue una de la cuna de la civilización occidental y fue uno de los primeros imperios. Bueno, imagínense llegar a un país extraño y ser vendido en la plaza. Ese era el caso de José. Porque si cuando yo leo la Biblia, yo no me introduzco allí y me pongo allí, yo no voy a recibir el mensaje. Ahora, cuando usted lea esto, y lo estamos estudiando, diga, vamos a suponer que usted y yo seamos José. Bueno, aquí tenemos un José, ¿verdad? Gracias a Dios que nadie lo vendió como esclavo, ¿verdad? Pero imagínense que usted tiene unos hermanos, tenía 11 hermanos, ¿verdad? Que supuestamente debían quererlo. Lo separaron de sus padres, de la familia, y cogen y lo venden. Hermano, había que tener una fe tremenda, porque en medio de todo esto, yo estoy seguro de esto, porque la Biblia lo da a entender claramente. José nunca dejó de confiar en Dios. Eso es fácil decirlo aquí ahora, pero no en el caso de José. Había sido vendido a Egipto, lejos de su familia, y vendido como esclavo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, que él no conocía, lo conoció allí, oficial de Faraón, imagínense ustedes, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Génesis 39, 1, 2. O sea, cuando llega a Egipto, ahí estaba en los planes de Dios, lo compra Potifar. Potifar, aparte de que era egipcio, era un oficial del faraón de allí de Egipto, capitán de la guardia, que era un varón que tenía mucho dinero, muchas posesiones, y va y lo compra. Pero dice allí que Jehová estaba con José. Yo me imagino que en medio de todo esto, aunque José sentía todo esto, sentía la presencia de Dios. Y vuelvo y repito, hoy vamos a predicar de eso, de la presencia de Dios. Y entonces esa presencia de Dios le hacía estar confiado, estar tranquilo, sabiendo de que nada ocurría en su vida que no estuviera de acuerdo al plan de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer yo y lo que tiene que hacer usted. Yo he pasado en mi vida muchos momentos muy difíciles, pero gracias a Dios, para su gloria, siempre en los momentos más difíciles, yo confío en Dios. Punto. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ayúdame a pasar esta prueba. Y Dios me ayudó. Ahora, Dios no solamente me ayudó a mí, Dios le ayudó a usted. Quizás usted no ha pasado las mismas pruebas que yo y yo no he pasado las mismas pruebas que usted. Pero en cada prueba, si confiamos en Dios, Dios va a estar con nosotros. Entonces eso es lo que José tenía. O sea, él decía, bueno, Señor, yo no entiendo quizás todo esto, pero yo confío en ti. Porque, bueno, pues se cumplió
entre comillas, todo eso estaba dirigido por Dios, se cumplió el plan de los hermanos y entonces lo vendieron a Egipto, y en Egipto él hubiera podido decir, bueno, quizás por el camino los madianitas pues se descuiden y yo me pueda ir, o quizás cuando llegue en Egipto entonces alguno tenga misericordia y me compre y me dé la libertad, porque en el tiempo ese de la esclavitud, si usted tenía dinero, usted podía comprar al esclavo y usted podía darle la libertad. Eso no pasaba, eso solamente muy raros casos. O sea, yo era un hombre poderoso, compraba un esclavo y entonces lo compraba y después le decía, oye, te voy a dar la libertad. Y entonces si usted le daba la libertad ya él era libre, o sea, ya nadie lo podía hacer más esclavo. Pero José quizás pensó todo eso, estoy diciendo como humano, pero no fue vendido. Y entonces él siguió confiando en Dios. Ahí está la victoria de José. Por su fidelidad, José es llevado a la cárcel, porque en medio de todo esto, José se mantuvo fiel a Dios. Antes de comentar esto, yo tengo que orar todos los días, y usted tiene que orar todos los días. Señor, permite que en el momento más adverso de mi vida yo me pueda mantener fiel. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuándo es cuando se prueba la fidelidad? ¿Cuando todo está bien? No, cuando todo está bien cualquiera es fiel. O sea, cuando todo marcha bien, cuando no hay oposición, cuando yo estoy en un sentido bien materialmente, tengo a mi familia quizás, ahí cualquiera es fiel. No, fiel cuando llega la adversidad. Ahí hay a la parte de abajo hay algo que yo escribí, eso fue un mensaje también que yo prediqué, el título, la fidelidad tiene un apellido, adversidad. O sea, no es posible, y ya lo he dicho muchas veces, pero para poder entender todo lo que pasó José, no es posible ser fiel sin adversidad. Si usted quiere ser fiel y no hay adversidad, eso no existe. Y le voy a dar un reto, y después usted me dice, pastor, usted no dijo verdad. Búsqueme en la Biblia uno que fue fiel que no tuvo adversidad. Búsqueme uno, vaya, uno solo. Con uno solo yo me voy a callar la boca. Todos sufrieron adversidad. Ahí están los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí están los profetas, está Moisés, está Daniel, está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, está Daniel, están los profetas menores, Nahum, Amós, Sofonías, Ageo, todos esos. Búsqueme uno que no haya pasado. Por ser fiel, tuvieron que sufrir adversidad. Eso fue lo que pasó con José. Ahora, busque a todos los cristianos a través de estos 2000 años desde que la iglesia fue fundada. ¿Cuántas pruebas han pasado? Siempre la fidelidad tiene adversidad. Porque cuando uno es fiel, uno quiere ser fiel a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el mundo está en contra de Dios. Si yo quiero ser fiel a Dios, el mundo se me va a oponer. ¿Y quién es el que me causa la adversidad? El mundo. ¿Y por quién está dirigido el mundo? Por el diablo, que es el Dios de este siglo. Por eso dice Primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, si yo quiero ser fiel a Dios, el mundo me va a causar la adversidad. Y Cristo lo enseñó, yo voy a tener adversidad, ustedes van a tener adversidad, porque yo no soy del mundo, decía Cristo, y ustedes tampoco son del mundo, y por eso el mundo se aborrece. Así que José, frente a su fidelidad, no evitó que sufriera adversidad. Porque vamos a ver este caso, por ser fiel es mandado a la cárcel. Oye, pero eso no, desde el punto de vista nuestro, quizás humano, eso no cuadra. ¿Cómo por ser fiel me van a mandar a la cárcel? Bueno, déjeme decirle, en el país donde yo vivía, muchos fueron a la cárcel precisamente por ser cristianos, por ser fiel, punto. O sea, la fidelidad va acompañada de la adversidad. Lo único que yo tengo que orar, el Señor permite que cuando llegue la adversidad, yo pueda ser fiel en todo momento. Porque fiel en la calma, eso no está, digo que no haya que ser fiel en la calma, eso está bien, pero donde se prueba la fidelidad es en medio de la tormenta. Oye, todo está saliendo aparentemente mal, pongo un pie por aquí, me hunden por allá, pero Dios está contigo, Dios está conmigo, y eso fue lo que pasó con José. Dice que tomó su amo a José, acuérdense que ya lo había comprado, pasó todo ese proceso. Yo me imagino en aquel tiempo se daba una especie de papel, porque había que dar una certificación, claro, no es como ahora, pero quizás en un papiro, de que ese esclavo había sido comprado por Potifar. Era de su propiedad, nadie se lo podía quitar. Algunos marcaban a los esclavos, los marcaban como marcaban las reses para que supieran que era de él. Pero simplemente ya tenía su propiedad. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos
del rey y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39, 20 y 21. Ahora, ahí está el relato de que Potifar puso a José en la cárcel. Ahora, ¿cuál fue la causa? Llegó allí José a casa de Potifar, y como el poder de Dios estaba en José, desde que pisó la casa de Potifar ya había bendición. Y Potifar se dio cuenta enseguida. Y dice que a tal grado Dios bendecía a José que Potifar le dijo: toda la casa está a tu disposición. Ustedes saben que el mayordomo no era el dueño, pero era el que administraba las posesiones de otros. Pero a tal grado José había sido bendecido por Dios que todo lo que había en la casa se lo había entregado a José. Oye, todo lo que tú hagas aquí está bien. Eso fue lo mismo que después hizo Faraón. Vamos a ver, el miércoles. Y entonces le dijo: todo está aquí. Entonces José hubiera podido decir: bueno, gracias Señor, gracias porque fui vendido, pero ahora estoy en casa de Potifar. No era lo mismo ser esclavo trabajando en las pirámides. Anoche vi unas de las pirámides esas en el documental, que trabajaron muchos esclavos, que estar trabajando de casa en un mayordomo. No tenía aire acondicionado, pero sí tenía aire fresco, no le cogía el sol, tenía una comida bastante aceptable, era tratado diferente, en este caso, como Dios le estaba bendiciendo. Y entonces todo iba bien, y entonces José hubiera podido decir: hermano, me estoy poniendo yo en lugar de José, usted tiene que hacer lo mismo. José dijo: bueno, Señor, gracias. Estoy aquí en casa de Potifar. Bueno, sí, fui vendido, me sacaron de mi familia, fue vendido como esclavo, pero tú me has bendecido aquí. Y cuando todo estaba viento en popa, ¿qué pasó? Lo que siempre hace el diablo: hace una altimaña y hace un plan para dañar al Hijo de Dios. Y entonces usó a la esposa de Potifar, que no debe haber sido fea, debe haber sido una mujer agradable, atractiva. Y entonces, ¿qué pasó? La esposa de Potifar se enamora o se encapricha con José. José era un muchacho robusto, joven, y José le dijo: oye, mira lo que te voy a decir. Yo aquí tengo potestad sobre todo, menos tú, porque eres la esposa de Potifar. Y yo, fíjese lo que dijo José. Después léase el pasaje, usted tiene que leerlo para que vea que eso que estamos diciendo es verdad. Y le dijo: mira, yo no voy a pecar contra Dios porque tú haces eso, no lo voy a hacer. El pecado que él podía cometer, no sabía que era contra Potifar, era contra Dios. No voy a pecar contra Dios. Potifar me entregó todo esto en mi mano y yo no te voy a tomar a ti. Y entonces sabemos que la esposa de Potifar le levantó una calumnia, todo era mentira, porque José no había hecho nada en contra de ella. Lo que hizo fue que cuando ella quiso forzarlo para tener relaciones, él salió corriendo y claro, ella se quedó con su ropa, y entonces la esposa de Potifar levantó una calumnia. Y entonces dice la historia que Potifar creyó la historia de la esposa. Claro, era la esposa. Después yo creo que cuando ya José llega al faraón, entonces quizás Potifar se da cuenta que había sido engañada por su esposa. Pero bueno, ya había pasado todo eso. Entonces lo que quiero terminar con esto es que por ser fiel allí, José es mandado a la cárcel. Ahora bien, no era una cárcel de su país. Un ejemplo, una cárcel de gente que él conociera. Lo iban a mandar a una cárcel donde no conocía a nadie, donde todos eran egipcios, otras costumbres, otra forma, había violencia, había maldad. Y José dijo: bueno, Señor, me imagino que dijo: bueno, Señor, tú sabes lo que tú haces. Quizás no lo entendía, pero José fue sumiso. Y la historia, vamos a verla después, de lo que Dios hizo con José allí en la cárcel. Hermano, quiero ir terminando con esto. Qué bueno es saber esta historia, porque esta historia es verídica, esta historia es real. José no era un hombre perfecto, cometió sus errores, como todos, porque era un hombre sujeto a pasiones, como dice la Biblia, igual que Elías, pero él confió en Dios. Yo no soy perfecto, usted no es perfecto, pero tenemos que confiar en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo tengo que confiar en Dios. Punto. No puedo negociar con Dios. Si me va bien, yo te soy fiel. No, eso no funciona así. Yo te voy a ser fiel aunque me vaya mal, porque todo está en tus planes. Punto. Ahora, yo quiero ponerles este ejemplo. Por ejemplo, a veces tenemos que llamar a la iglesia a que ore, a que tenga una relación más íntima con Dios. Y a veces, bueno, la gente dice: sí, pastor, yo voy a orar, y oramos.
Entonces, bueno, pastor, hoy oré 5 minutos. Sí, no, oraste bastante. Sí, oré 5 minutos, el pastor lo dijo. Pero cuando le llega la enfermedad, o le llega la gravedad de un ser querido, o alguien se le está muriendo, nadie tiene que decirle que usted ore. Usted va a dedicar tiempo a orar mañana, tarde, noche, madrugada, y entonces tiene una relación íntima con Dios. Entonces la prueba a veces viene porque Dios quiere que nos demos cuenta que necesitamos de Él. Yo tuve mis pruebas. Y en los momentos de más crisis, qué bueno es que tenía con quien hablar, con Dios. Porque cuando yo estaba en el hospital con mi esposa, y después estábamos con mi hijo, ahí por la madrugada no había nadie, porque nos turnábamos. Y yo, ¿con quién conversaba? Con Dios. Señor, te necesito. Señor, dame la fortaleza, porque cuando mi esposo todavía tenía conocimiento, yo no podía llorar delante de ella, aunque tenía unos deseos locos de llorar. Yo tenía que animarla, tenía que alentarla, tenía que darle la comida, tenía que limpiarla, tenía que cuidarla, me quedaba con ella. Nunca se quedó sola, nunca se quedó sola. Gracias al poder de Dios en nuestra vida, a mi hija y a mi hijo menor también que nos ayudaba, y a una o dos hermanas de la iglesia que también nos ayudaron de una forma maravillosa, aunque toda la iglesia estaba orando. Pero lo que quiero decir, en ese tiempo a mí nadie me tenía que decir que yo tenía que orar. Yo oraba a cualquier hora. A veces eran las 1 de la mañana y yo estaba parado en la ventana orando al Señor, con mi esposo al lado. Porque en momentos de adversidad, entonces buscamos más la presencia de Dios. Entonces a veces, cuando nos descuidamos mucho, dice, oye, el Señor me dice, oye, estoy acá arriba, no has mirado para acá, no has clamado a mí hoy, hace un mes que no clamas, que no me pides. Oye, ¿qué pasa? Entonces a veces Dios permite que venga la prueba. Que no haga falta una prueba en mi vida para que yo hable con Dios todos los días. Todos los días hablamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el nieto, con el vecino o con el jefe, porque no nos queda más remedio. Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos todos los días con Dios? Pero cuando digo hablar todos los días con Dios, no es hablar por la mañana 2 minutos, no, hablar el día entero. Señor, te necesito. Señor, gracias por esto. Señor, gracias porque me has cuidado. Gracias por este lugar que has dado a este ministerio hispano. Gracias por cada creyente. Gracias porque tu palabra se sigue predicando. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, 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 gracias. La gratitud es una de las cosas que más agradece Dios. Tenemos que ser agradecidos. No decir gracias solamente el día de Acción de Gracia. No. Tuvimos un culto en la iglesia de Acción de Gracia, que no es malo tenerlo, magnífico. Y ese día estuve dando gracias a Dios desde por la mañana hasta por la noche. Bueno, hasta por la noche no, hasta que estaba atardeciendo. Ya por la noche me cogí el día libre o la tarde libre. No. Hay que dar gracias a Dios en todo tiempo por su misericordia. Y eso seguro que Dios lo va a ver. Y lo tenemos que hacer de corazón. Que Dios nos bendiga. Y vamos a continuar después el miércoles. Vamos a terminar con la historia de José. Que Dios nos ayude a ser fiel como fue José. Y a entender que en medio de la adversidad, Dios se manifiesta con su poder. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la vida de José que nos inspira. Que siendo aún muy joven y siendo traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, y sufriendo adversidad, Él se mantuvo fiel, confiando en tus promesas. Que en medio de la adversidad, en medio de la oposición, nosotros podamos serte fieles y saber que tú estás con nosotros en todo momento. Bendice a este ministerio hispano, bendice a cada hermano presente, bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, y permite que tu pueblo pueda mantenerse firme y fiel y pueda seguir proclamando el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Gracias por tu amor. Y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.